En los opulentos pasillos de un palacio egipcio, un joven esclavo hebreo camina sin saberlo hacia una trampa que cambiará el curso de la historia. Su nombre es José, y está a punto de encontrarse con Potifar, un poderoso oficial del faraón. Pero, ¿fue este encuentro realmente una casualidad? ¿O estaban las piezas colocadas en un tablero de ajedrez cósmico, movidas por manos invisibles con propósitos que van más allá de nuestra comprensión? La historia de José y Potifar, narrada en el libro de Génesis, es bien conocida. Un joven vendido como esclavo se eleva a una posición de confianza, solo para ser falsamente acusado y encarcelado. Pero bajo la superficie de esta narrativa familiar se ocultan detalles intrigantes, coincidencias sospechosas y motivaciones ocultas que podrían cambiar completamente nuestra comprensión de los eventos. Hoy, nos sumergiremos en las profundidades de esta historia bíblica, desentrañando sus misterios y explorando la posibilidad de que el encuentro entre José y Potifar fuera mucho más que un simple giro del destino. Prepárate para un viaje que desafiará tus percepciones y te hará cuestionar todo lo que creías saber sobre esta antigua narrativa. Comencemos por examinar el contexto. José, el hijo favorito de Jacob, ha sido vendido como esclavo por sus celosos hermanos. Después de un largo y arduo viaje a través del desierto, llega a Egipto, una tierra extraña con costumbres y dioses desconocidos. Y aquí es donde la trama se complica. El texto bíblico nos dice en Génesis 39:1, llevado, pues, José a Egipto, Potifar oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. A primera vista, parece una transacción común en el mercado de esclavos. Pero, ¿por qué un alto oficial como Potifar estaría personalmente en el mercado de esclavos? ¿No enviaría normalmente a un sirviente para tales tareas? Algunos eruditos sugieren que Potifar pudo haber estado buscando específicamente a José. ¿Pero por qué? Aquí es donde las cosas se ponen interesantes. En la tradición judía, hay relatos de que la fama de José como intérprete de sueños lo precedió. Es posible que Potifar, o incluso el faraón mismo, hubiera oído hablar de este joven hebreo con dones extraordinarios. Consideremos también la rapidez con la que José ascendió en la casa de Potifar. Génesis 39:4 nos dice, «Así halló José gracia en sus ojos, y le servía, y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía». No es sorprendente que un esclavo extranjero, posiblemente visto como una amenaza en la xenófoba sociedad egipcia, fuera elevado tan rápidamente a una posición de tanta responsabilidad. Algunos historiadores sugieren que Potifar pudo haber sido un eunuco, lo cual explicaría por qué su esposa buscó la atención de José. Si este fuera el caso, ¿podría Potifar haber comprado a José con la intención de que fuera más que un simple sirviente? Quizás como un heredero potencial o incluso como un compañero para su esposa. En este punto de nuestra exploración, es natural sentir que hay más en esta historia de lo que se nos ha contado. Si estos detalles ocultos están despertando tu curiosidad y haciendo que veas la historia de José con nuevos ojos, te invitamos a compartir tus pensamientos en los comentarios. Tu nombre y tus reflexiones serán incluidos en nuestras oraciones, buscando mayor discernimiento y comprensión de las profundidades de la sabiduría divina oculta en estas antiguas narrativas. Avancemos ahora a la famosa escena de la seducción. La esposa de Potifar intenta seducir a José, y cuando él la rechaza, ella lo acusa falsamente de intento de violación. Pero, ¿y si esto también fuera parte de un plan más grande? Algunos comentaristas han señalado que la reacción de Potifar a la acusación parece sorprendentemente moderada. Génesis 39:19-20 dice, «Y sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras que su mujer le hablaba, diciendo, así me ha tratado tu siervo, se encendió su furor. Y tomó su amo a José, y lo puso en la cárcel, donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel». Noten que el texto no dice que Potifar creyera a su esposa, solo que se enojó. Y la consecuencia para José, aunque severa, no fue la ejecución que normalmente se esperaría por tal crimen. En cambio, José es enviado a la prisión real, donde están los prisioneros del faraón. ¿No es esto extrañamente conveniente para alguien destinado a interpretar los sueños del faraón? Algunos han sugerido que Potifar pudo haber sospechado la verdad, pero se vio obligado a actuar para salvar las apariencias. Otros van más allá y proponen que toda la situación pudo haber sido orquestada para poner a José en una posición donde pudiera encontrarse con el copero y el panadero del faraón, preparando el escenario para su eventual ascenso al poder. Si estas revelaciones sobre la historia de José y Potifar han despertado en ti un deseo de profundizar en las verdades ocultas de las Escrituras, te invitamos a suscribirte a nuestro canal.
Cada semana, desentrañamos los misterios de las narrativas bíblicas, revelando capas de significado que a menudo pasan desapercibidas. No te pierdas ninguna revelación. Suscríbete ahora. Pero volvamos a nuestra pregunta principal, ¿fue el encuentro entre José y Potifar una trampa? La respuesta, como ocurre a menudo con las Escrituras, no es simple ni directa. Más bien, nos invita a considerar los múltiples niveles en los que opera la providencia divina. Por un lado, podríamos argumentar que sí, fue una trampa, pero no en el sentido negativo que normalmente asociamos con esa palabra. Más bien, fue una trampa divina, un conjunto de circunstancias cuidadosamente orquestadas por Dios para llevar a José exactamente donde necesitaba estar para cumplir su destino. Consideremos las palabras del propio José años después, cuando se revela a sus hermanos en Génesis 45, 7-8, y Dios me envió delante de vosotros, para preservaros posteridad sobre la tierra, y para daros vida por medio de gran liberación. Así, pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa, y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Esta perspectiva sugiere que cada detalle de la vida de José, incluyendo su encuentro con Potifar y los eventos subsiguientes, fue parte de un plan divino más grande. La trampa, si podemos llamarla así, no fue puesta por Potifar o su esposa, sino por Dios mismo, con el propósito de salvar no solo a la familia de José, sino a toda una nación. Sin embargo, esta interpretación plantea preguntas difíciles sobre el libre albedrío y la responsabilidad moral. Si todo fue orquestado por Dios, ¿significa eso que los hermanos de José, Potifar, su esposa y otros no son responsables de sus acciones? ¿Cómo reconciliamos la soberanía de Dios con la libertad humana? Algunos teólogos sugieren que Dios, en su omnisciencia, no necesita preparar trampas en el sentido de forzar los eventos. Más bien, Él conoce perfectamente cómo responder a cada individuo en cada situación y utiliza ese conocimiento para tejer los hilos de la historia humana de acuerdo con sus propósitos. Desde esta perspectiva, el encuentro entre José y Potifar no fue tanto una trampa como una confluencia divina de circunstancias. Cada actor en el drama actuó según su propia voluntad, pero Dios, en su sabiduría infinita, utilizó incluso las malas intenciones y acciones para lograr un bien mayor. Esta interpretación se alinea con las palabras de Pablo en Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. El bien en la vida de José no se manifestó inmediatamente, pasó por la esclavitud, la falsa acusación y el encarcelamiento antes de ver el cumplimiento del propósito de Dios. Otro detalle intrigante en la historia es la mención específica de que José era hermoso de presencia y de buen parecer, Génesis 39, 6. ¿Por qué el texto bíblico incluye este detalle? Algunos sugieren que esto podría haber sido parte de lo que atrajo la atención de Potifar en primer lugar, tal vez viendo en José un potencial diplomático o cortesano que podría ser útil en los círculos del poder egipcio. La belleza de José también plantea paralelos interesantes con otras figuras bíblicas como David y Esther, cuya apariencia jugó un papel en su ascenso al poder. ¿Podría ser que la apariencia de José fuera otra pieza del rompecabezas divino, preparándolo para su eventual papel en la corte del faraón? También es digno de notar que, a pesar de las circunstancias aparentemente desafortunadas, el texto repite varias veces que Jehová estaba con José, Génesis 39, 2, 21, 23. Esto sugiere que, lejos de ser una víctima pasiva de las circunstancias, José estaba siendo activamente guiado y protegido por Dios en cada paso del camino. La historia de José y Potifar también nos invita a considerar el tema de la integridad en medio de la adversidad. A pesar de las oportunidades de avance personal que pudo haber tenido cediendo a los avances de la esposa de Potifar, José se mantuvo firme en sus principios. Su famosa respuesta, ¿cómo, pues, haría yo este grande mal, y pecaría contra Dios? Génesis 39, 9, demuestra una comprensión profunda de que sus acciones tenían consecuencias no solo terrenales sino eternas. Esta integridad de José, mantenida incluso cuando parecía costarle todo, fue quizás la clave para su eventual exaltación. Nos recuerda que, en el plan de Dios, el carácter es más importante que las circunstancias, y que la fidelidad en lo poco a menudo precede a la autoridad sobre lo mucho. Al reflexionar sobre la historia de José y Potifar, no podemos evitar maravillarnos ante la complejidad del plan divino. Lo que a primera vista parece una serie de desgracias y traiciones se revela como un tapiz intrincadamente tejido de providencia divina. Esta narrativa nos desafía a mirar más allá de las apariencias, a buscar el propósito divino incluso en nuestras circunstancias más difíciles. Nos recuerda que, al igual que José,
podemos estar jugando un papel en una historia mucho más grande de lo que podemos ver o entender en el momento. Al concluir nuestra exploración de los detalles ocultos en el encuentro entre José y Potifar, nos quedamos con una sensación de asombro ante la profundidad de la sabiduría divina. Lo que inicialmente parecía una simple historia de ascenso, caída y redención se revela como un intrincado plan divino que abarca generaciones y naciones. Te invitamos a reflexionar una vez más. ¿Cómo ha cambiado tu comprensión de la historia de José después de considerar estos detalles ocultos? Puedes ver paralelos en tu propia vida, momentos que parecían desafortunados pero que resultaron ser parte de un plan mayor. Comparte tus pensamientos en los comentarios. Tu perspectiva podría ser la clave que ayude a otro a ver la mano de Dios en su propia vida. Y si este mensaje sobre los detalles ocultos en la historia de José y Potifar ha encendido en ti un deseo de profundizar más en las Escrituras, no te detengas aquí. Suscríbete a nuestro canal para continuar desentrañando los misterios de la palabra de Dios. Cada video es una oportunidad para descubrir nuevas capas de significado en estas antiguas pero siempre relevantes historias. Recuerda, al igual que José, puede que estés en medio de tu propia historia de redención divina. Lo que parece una trampa puede ser en realidad un trampolín hacia tu destino. Mantén tu integridad, confía en el plan de Dios, y quién sabe, tal vez un día mires hacia atrás y veas cómo cada pieza encajaba perfectamente en el rompecabezas divino de tu vida. Que la historia de José y Potifar te inspire a buscar el propósito divino en cada circunstancia, a mantener tu integridad en cada prueba, y a confiar en que, al final, Dios puede usar incluso las trampas de la vida para tu bien y su gloria. Y si te gustó este video, haz clic en el video que aparece en la pantalla. El azúcar, este elemento, tan familiar y cotidiano, esconde un propósito mucho más profundo y trascendental de lo que jamás hubiéramos imaginado. No te lo pierdas. Gracias por estar aquí.